toda la gloria, todo nuestro reconocimiento, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido llegar aquí, Señor, porque estamos los que tenemos que estar y sabemos, Señor, que independientemente tú siempre tienes algo bueno para nosotros, siempre tienes una palabra de amor, de edificación, de poder para con nosotros, Señor, y nosotros por eso vivimos eternamente agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Entregamos a ti este tiempo, Señor, y te pedimos que la palabra de hoy, Señor, cale hondo en nuestros corazones y nos lleve y nos acerque más a tu conocimiento, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidos los que nos ven por internet también, por las redes. Bienvenidos los que están aquí. Acabamos de pasar unas tolvaneras tremendas. Yo no había visto tanta tierra en muchos años. Pero bueno, después de la tolvanera viene una lluvia tranquila pero refrescante para calmar estos calores que han estado habiendo en estos días. Gracias, Señor, porque dice la palabra que Él manda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él en todo momento está pendiente de su creación. Entonces, gracias, Señor, por esta primera lluvia del año. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de... ¿Puede tomar su lugar? Vamos a hablar acerca de un libro, de una carta, mejor dicho, que yo sé que es muy cortita, muy corta, una página y media en mi Biblia. Hay Biblias en las que será una sola página, pero es una carta que a mí en lo personal me gusta mucho. Es una carta, la carta de Pablo a Filemón. Así que le voy a pedir que vayamos a la carta a Filemón. Esta carta tiene una característica muy especial porque mientras la mayoría de las cartas de Pablo están dirigidas a las iglesias que estaban establecidas ya, esta carta va dirigida especialmente a Filemón. Y tiene algunas cosas muy interesantes porque nos habla acerca de la reconciliación, nos habla acerca de cómo el Señor puede transformar nuestra vida y a pesar de nuestros errores, cambiarla y hacernos que nosotros crezcamos y que cambiemos y seamos personas diferentes, ¿verdad? Ya lo tenemos, la carta a Filemón. Empezamos en el versículo 1 y es la salutación, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que está dirigida específicamente a Filemón y tiene un propósito esta carta. Y entonces Pablo continúa y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre que vivía en Colosas y pertenecía a la iglesia de Colosas, a los colosenses, pero era un hombre especialmente amigo de Pablo, compañero de milicia de Pablo. Era un hombre rico, al parecer, porque dice que en su casa tenían la iglesia. Entonces, yo supongo que era una casa muy grande y que cabía mucha gente. Entonces, era una casa grande. Y enseguida dice que Pablo se siente feliz por todo lo que le dicen acerca de Filemón,
que Filemón su fe es muy eficaz, que tiene mucho conocimiento, que muchos hermanos han sido confortados por él. O sea, en pocas palabras podemos decir que Filemón era un buen cristiano, ¿sí? Así como todos los que estamos ahorita aquí, ¿sí? Buenos cristianos que hablan con denuedo de la palabra, que convencen, que su vida es un ejemplo, es un testimonio, que van hablando de Cristo a todo mundo, y que además mucha gente es confortada por ustedes, así igualito. Porque yo sé que mucha gente se acerca a ustedes, es la verdad. O sea, mucha gente se acerca a nosotros para ser consolados porque ven en nosotros algo que ellos no tienen. Y ese algo se llama Jesucristo. Y como nosotros lo tenemos, la gente lo ve y lo percibe y se acerca a nosotros. Y si no se han acercado a ti, no te preocupes, no tardan en ir a tu casa a tocarte y buscarte. Porque así es esto. Entonces, continuando con la carta, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Onésimo era esclavo de Filemón, y como quien dice, se le peló, se escapó y le robó a Filemón, de acuerdo a lo que vamos a poder ver más adelante. Y se fue, y en ese vagar fue a dar a Roma y se encontró a Pablo, pero Pablo estaba preso. Ya en esos tiempos, de acuerdo a las fechas y a lo que sucede más o menos en el tiempo que se escribió esta carta, creo que ya no estaba preso en la cárcel, sino en su casa, Pablo. Entonces dice que Onésimo le ayudó mucho a él, pero fíjense cómo dice aquí, dice que él lo engendró en sus prisiones. Es decir, cuando habla de engendrar, habla de que fue hecho hijo suyo. ¿Sí? ¿Hijo qué? ¿Hijo cómo? ¿Hijo de en qué? Hijo en la fe. Esto nos dice que Onésimo quizás era un criado, un siervo, un esclavo desobediente e incrédulo, y que quizás a Filemón nunca le hizo caso, como sucede con muchos de nosotros y de las personas a las que queremos. Les hablamos, pero no nos hacen caso. Pero un día salen de casa y van a dar con alguien que les habla, y esa otra persona les convence. No sé si a ti te suceda, pero a muchos de nosotros nos sucede incluso con nuestros hijos, nuestros propios hijos. Nosotros estamos convencidos de en qué creemos, les hablamos, los acercamos a Cristo, tratamos de que vengan, de que le conozcan, pero a nosotros no nos hacen caso. ¿Y cuál es la oración que hacemos? Señor, pon en su camino a alguien que le hable de ti, para que lo convenza, para que su corazón se abra por medio de esa persona y te conozca. Porque nosotros como padres eso es lo que anhelamos, que nuestros hijos conozcan a Jesús y lo puedan amar y adorar como lo hacemos nosotros. Entonces dice aquí que en las prisiones Onésimo fue engendrado como hijo de Pablo, como hijo espiritual. Obviamente, pues Onésimo, siendo instruido por Pablo, pues imagínense, yo quiero pensar qué clase de discípulo era ya, ¿no? O sea, con el maestro de maestros, no con Jesús, pero Pablo sabemos que fue un apóstol muy usado. Entonces aprender directamente de Pablo, pues no cualquiera. Y en este caso Onésimo había sido enseñado por Pablo, y luego le dice:
yo te lo estoy mandando. Dice, yo Pablo, como soy el apóstol, yo pudiera decirte, recíbelo, pero estoy pidiendo que sea de tu corazón que lo recibas. O sea, le está pidiendo el favor de que lo reciba. ¿Por qué? Porque si el esclavo huyó, imagínense, si lo ve regresar, ¿cómo le va a ir, verdad? Imagínense todo lo que le iría a decir Filemón a Onésimo, pero le dice, recíbelo como a mí. Es decir, Pablo le da, por decirlo de alguna manera, cartas credenciales donde dice, vengo enviado por Pablo. Trátame bien, ¿verdad? Porque dice, recíbelo como si me estuvieras recibiendo a mí. Yo me imagino que Filemón cuando leyó esto dijo, híjole, pues ahora ni cómo le reclamo, ¿verdad? Pablo me está diciendo que lo reciba como a él. Y fíjense, dice aquí, dice, yo quisiera retenerle conmigo. Es decir, Pablo hubiera deseado quedarse con él, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, Pablo le dice, ya no quiero que lo recibas como lo que era, como esclavo. Quiero que lo recibas como hermano. Y esto, mi hermano, nos lleva a una situación muy especial, porque muchas veces cuando nosotros salimos o alguien de la familia sale y te ignora, no quiere hacerte caso, como dice Pablo aquí, quizás era necesario que se separara de ti por un tiempo. ¿Para qué? Para que dejara de ser esclavo y pudiera recibir la dignidad de ser hijo de Dios. Y esa es en la situación que Onésimo regresa ahora con Filemón como hijo de Dios, como hermano en Cristo del que era su amo. Entonces imagínense todo el cambio que representó haber salido de la casa de Filemón, encontrar a Pablo y regresar como igual a él. Dice enseguida, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Les dije que aparentemente Onésimo le había robado a Filemón, ¿verdad? Cuando huyó. Entonces Pablo le dice, si algo te debe, yo te lo pago. O sea, no quiero que le eches en cara nada de lo que hizo. No sé si a ti te ha pasado en lo personal, a ti o a alguno de tu familia, en una situación así, que sale huyendo o que sale corriendo de la casa o de la familia, y cuando regresa, muchos de los miembros de la familia lo que hacen es recriminarle todo lo que hizo mal, todo en lo que se equivocó, todo lo que la regó. Te fuiste, te llevaste el carro, lo chocaste, te llevaste dinero, te lo gastaste, te llevaste mis ahorros, porque así sucede muchas veces. Algunos de nosotros o algunas otras personas lo hacen, pero en ese trayecto o en ese viajar conocen a alguien como Onésimo encontró a Pablo. Y Pablo le habla de Jesús, y el que no creía, el que huyó porque pensó que era su única salida, entiende que hay una solución a todos sus problemas. Y ya transformado en hijo de Dios, regresa al núcleo de la familia. Y por muchos es rechazado. Yo sé
que si a ti te ha pasado esto, serás como Filemón, ¿verdad? Suficientemente sabio para aceptar lo que Pablo le estaba diciendo y no reclamarle nada, y hacerlo como igual a él. Ya no eres mi esclavo, ahora eres mi consiervo. Ahora los dos servimos al mismo Dios. Somos hermanos. Porque así es como deberíamos recibirnos después de haber fracasado en ese intento de huida, ¿verdad? Porque muchas veces nos vamos pensando que me voy a ir a otra ciudad donde nadie me conoce para empezar a hacer mi vida, y te va como en feria ya. Y lo único que te queda es regresar con la cabeza agachada, la cola entre las patas, una mano atrás y otra adelante, y llegar pidiendo posada, como dicen, ¿verdad? Pero esperando en tu corazón que nadie te reclame nada, que tu papá no te reclame el dinero que te llevaste de la caja, que no te reclamen lo que echaste a perder, que no te reclamen las cosas que te llevaste donde te equivocaste, porque eso es lo que esperaríamos. Y entonces cuando dice Pablo, ponlo en mi cuenta, es decir, tú no te preocupes, lo que él te haya quitado, yo te lo voy a pagar. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, no tendrías por qué cobrármelo, pero yo te lo voy a pagar. Así que no te preocupes. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjense qué tremendo. Pablo estaba tan seguro que Filemón era un cristiano íntegro, que le dijo, estoy seguro de que vas a obedecer lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo también te engendré a ti, también fui tu padre espiritual. Entonces, tú me debes obediencia a mí, pero sobre todo hay una obediencia mayor que se la debemos al Señor. Y esa obediencia es lo que debemos entender por adoración. La mejor y la mayor adoración que yo puedo hacer al Señor es obedecer. Cuando yo obedezco, estoy adorando al Señor. Entonces, Pablo dice, yo sé que aún vas a hacer más de lo que te pido, pero con esto me doy, ¿verdad? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, ahí te encargo un catrecito, porque no tardo en llegar por ahí. Fíjense bien, ¿por qué lo quise leer toda esta carta? Porque aquí podemos darnos cuenta, como les decía hace unos minutos, de una situación que quizás muchos de nosotros pasamos, o algún familiar de nosotros pasó. Y que efectivamente, cuando regresan, como el hijo pródigo, como en lo personal a mí me tocó regresar a la familia, lo primero que te dicen muchos es, sí, muy conveniente, ¿verdad? Ya se te olvidó todo lo que hiciste, así que nada más fuiste, te convertiste y ya Dios te perdonó todos tus pecados, ¿verdad? La gente no lo puede creer que así es. La gente no puede creer que así sucede, y lo primero que hacen es recriminarte. Pero Pablo le dice a Filemón, no quiero que le recrimines nada, absolutamente. Imagínate que vas tú a llegar, o que llego yo a mi casa, y que mi padre hubiera dicho quizás, nadie diga nada. Si a ti te robó dinero, si a ti te quitó el carro, si se lo llevó, yo te lo pago. Tú no te preocupes, no le digas nada, ¿verdad? Como en la parábola del hijo pródigo, que decía, este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Es decir, estábamos muertos y hemos resucitado, pero la gente y el mundo no lo entiende. No lo entiende. Es locura para ellos pensar que saliste y regresaste vuelto otra persona.
Es locura porque uno piensa, el que es malo, ¿verdad? Hay un dicho por allí que dice, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Pero ¿qué crees? Si Dios toca la rama se endereza. La vida se cambia, el camino se endereza. Pero es necesario que Dios intervenga. Pero eso la gente no lo entiende. Lo entiende el que vive en su persona ese cambio. Entonces, hay un versículo en Deuteronomio 23:15 que nos habla precisamente acerca de los esclavos. Fíjense qué curioso porque ese versículo, Deuteronomio 23:15, fíjense bien lo que dice. ¿Ya lo encontraron? Habla acerca de leyes humanitarias. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. ¿Qué está ordenando el Señor aquí? Que si un esclavo huye de su amo, tú no lo tienes que devolver. Le tienes que dar alojamiento, lo tienes que recibir. Y dice aquí, donde bien tuviere, o sea, donde él diga, aquí. ¿Qué tal que le gusta tu recámara, verdad? Y dice, es que me gusta tu recámara. Pues el Señor dice, le vas a dar tu recámara. Y no se lo vas a llevar a su amo, porque él viene huyendo de su amo para contigo. Es decir, él viene huyendo de esa vida de esclavitud y está buscando la libertad y vino a ti, porque tú le puedes decir dónde encontrar y cómo encontrar esa libertad. Entonces, no le puedes decir, no, tú le perteneces a fulano y yo te llevo y te entrego. No lo debes de hacer. Pablo no lo hizo. Pablo, ¿qué hizo? Lo recibió en sus prisiones, dice, o sea, obviamente no le dio una suite de lujo porque no la tenía, pero le habló de quien le cambió la vida. Y ahora sí, lo regresa, pero ya no como esclavo, lo regresa como libre. ¿Y por qué sucede esto? Estamos leyendo aquí una carta donde esto sucede en lo físico, en lo material. Es un caso real que se dio en ese tiempo. Por eso esta carta es tan especial, porque habla de un hecho que se da entre ellos mismos y que lleva a estas consecuencias. Pero en lo espiritual es algo tremendo, tremendo lo que sucede. Porque una persona que llega como esclavo es transformado en un hombre libre. Hemos estado hablando en prédicas anteriores acerca de la libertad que Cristo nos ha dado, de cómo nos ha sacado de nuestra esclavitud y nos ha dado una nueva identidad, una nueva persona y una nueva vida. Él nos ha transformado porque nos ha sacado de esa esclavitud y Él lo puede hacer. Pero fíjense que vamos a ir a Levíticos 16:6, al libro de Levítico 16:6, y vamos a ver algo que nos va a hablar acerca de la expiación. ¿Y qué es la expiación? Ya lo hemos hablado, es cuando una víctima recibe el castigo que le pertenece a otra persona o a otro ser, ¿sí?
Y nos habla de lo que sucede o de lo que se hace en el Yom Kippur. En el Yom Kippur se hace un sacrificio de animales para redimir los pecados del pueblo. El Yom Kippur significa día del perdón, ¿sí? Y es cuando se mata el cordero y se hace el holocausto, ¿sí? Ese cordero no se come, ese cordero se hace holocausto con él. Muy bien, dice, fíjense bien, vamos a leerlo poniendo mucha atención. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Habla de Aarón porque está hablando del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que presentar 2 becerros, 2 corderos, que debían estar perfectos, sin defecto. Y él presentaba los 2 corderos y dice que ¿cómo se llama? Que hacía caer la suerte sobre alguno de ellos. ¿A qué se refiere esto? Él presenta los 2 corderos, pone sus manos sobre las cabezas de los corderos, y el Señor, Jehová, le decía, este es el que vas a sacrificar. Esta es la víctima. El otro es liberado, es enviado al desierto. El rito era que se sacrificaba al cordero que había sido escogido por Dios, se sacrificaba y con la sangre de él se rociaba el propiciatorio, y se rociaban las partes del tabernáculo, los cuernos de donde está el altar, etcétera, y con parte de esa sangre se frotaba la cabeza del otro, y ese era enviado al desierto, lo llevaba una persona a soltarlo en el desierto. ¿Qué significaba esto? Que sobre la víctima escogida por Dios había caído todo el pecado del pueblo, y sobre la otra se era libertado con el pueblo. Es como si estuviera dando libertad al pueblo, eso representaba. Y era soltado en el desierto, y en el desierto ya nadie más jamás lo recogía, o sea, hasta que moría ese corderito. ¿Sí recuerdan cuando el Señor Jesús fue llevado a juicio? Que fue presentado, y hubo un momento en que pusieron delante de Pilatos a 2 personas, a Jesús y a Barrabás. ¿Sí? Fíjense bien qué tremendo es esto, porque cuando Jesús vino al mundo, Él vino a cumplir la ley en todo. Y la ley decía, lo acabamos de leer, que debían ser presentados 2 corderos, uno para sacrificio y el otro iba a ser libertado. Cuando le presentan a Caifás, a Barrabás y a Jesús, Él tiene que escoger a quién va a sacrificar. Caifás era el sumo sacerdote, y aquí dice que el sumo sacerdote es el que va a echar suerte sobre los corderos. ¿Sí recuerdan que lo leímos? Entonces, el sumo sacerdote es el que Dios le dice a este y al otro, suéltalo. ¿Sobre quién cayó la decisión de ser sacrificado? Sobre Jesús.
sobre el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, el que era sin pecado, el que Dios había escogido. Por eso es que Jesús fue escogido para ser sacrificado y Barrabás fue escogido para ser liberado. Si nosotros lo pensáramos humanamente, diríamos, es que Jesús merecía haber sido salvado y Barrabás debió haber sido el muerto. Pero si eso hubiera sucedido así, no se hubiesen cumplido las profecías que existían sobre Jesucristo. La profecía debía cumplirse. La historia estaba ya escrita por Dios. Y el Cordero que Dios proveyó es el que debía ser sacrificado, no el otro. El otro es la ofrenda del pueblo, digamos. El otro representa al pueblo, el otro va a ser libertado. El que va a morir es el Cordero escogido por Dios. El perfecto, el puro, el sin mancha. Por eso fue escogido Jesucristo. Por eso cuando les dicen, pues escojan a uno, todo el mundo escoge a Barrabás para ser libertado. Es decir, la sangre, el pecado, todo lo que había sobre él fue puesto sobre el Cordero perfecto. Este fue el chivo expiatorio, la expiación de nuestros pecados. Todo lo que correspondía a nosotros fue cargado sobre él. Él fue el Cordero de la expiación. Perdón. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tuvo que ser Caifás? Porque Caifás era el sumo sacerdote. Y el que decidía era el sumo sacerdote. Quizás él en su mente no sabía lo que estaba sucediendo, pero Dios sí sabía lo que estaba ordenando que se hiciera. Y por eso es que las cosas sucedieron como sucedieron. El otro, Barrabás, fue libertado, fue llevado al desierto, es decir, hasta que murió. Pero el Cordero escogido por Dios fue sacrificado por él. Y aún allí se cumplió toda la ley, porque murió como debía morir un Cordero sacrificado, desangrado, no ahogado, porque quiero que sepas que la muerte de cruz provoca muerte por asfixia, porque llega un momento en que el que está crucificado no puede respirar y muere asfixiado, pero Jesús no murió asfixiado, Jesús murió desangrado como el Cordero debe morir para el sacrificio, desangrado, no ahogado. Entonces, cuando decimos que Jesús cumplió toda la ley, es porque la cumplió hasta lo último. Hasta lo último la ley fue cumplida. Todo lo que la ley establece fue cumplido por Jesucristo. Por eso su sacrificio fue perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Porque el sacrificio fue perfecto en él. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a leer desde el 18, ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 5, 18. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser como ese cordero que es liberado. La culpa, el castigo era sobre nosotros, pero Él lo tomó sobre su persona. Es como cuando Pablo le está escribiendo ay, se me fue el nombre, a Filemón, perdón, iba a decir Timoteo, pero es Filemón. Cuando Pablo le está diciendo a Filemón, si algo te debe, cárgalo a mi cuenta. Eso mismo hizo Jesucristo. Jesucristo dijo, si algo, Padre, todo lo que te deben ellos, yo lo pago. Yo lo cubro. Ellos no pueden pagarlo. Yo lo voy a hacer. Y Él voluntariamente aceptó hacerlo. De manera que esa remisión de la deuda es la que a nosotros nos lleva a la reconciliación. Cuando estábamos leyendo la carta a Filemón, Pablo quería que Filemón se reconciliara con Onésimo. Esa era su intención, que se reconcilien. ¿Qué es reconciliar? Restablecer una relación que está rota. Si hay un matrimonio que está en crisis, nosotros tenemos que orar y trabajar para la reconciliación, para que ellos se unan nuevamente. Si hay una familia que está dividida, tenemos que orar y trabajar para la reconciliación. Porque dice la palabra, lo acabamos de leer, que ese ministerio nos fue dado a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Y es como si Dios estuviese rogando todo el tiempo, reconcíliense, reconcíliense. Pero esa reconciliación Jesucristo la hizo con Dios, entre nosotros y Dios. Y nosotros tenemos que traer a la gente a que se reconcilie con Dios. A que si salió como Onésimo huyendo porque ya no podía más con su vida, se reconcilie con el Creador, se reconcilie con Dios, vuelva a tener esa relación que se perdió. ¿Y quién es el que produce y provoca esa reconciliación? El mismísimo Padre. Porque recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Abraham le decía a Isaac, Dios se proveerá del cordero. Es decir, Abraham no estaba pensando que Dios le iba a dar un cordero para sacrificar. Abraham estaba diciendo, Dios mismo se va a proveer él del cordero que está pidiendo, de la víctima que está pidiendo. Y sucedió lo mismo con nosotros. Mientras nosotros éramos los que íbamos o debíamos ser sacrificados, Dios se proveyó al Cordero perfecto para que el sacrificio fuese perfecto. Porque nuestro sacrificio no sirve para nada. No ganamos nada ni obtenemos nada con el sacrificio. Pero el sacrificio de Jesús fue un sacrificio que fue agradable totalmente a Dios, porque Él mismo se proveyó del cordero que iba a sacrificar. Amén. Vamos a ver a 1 de Pedro 1:19. Primera carta de Pedro 1, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes.
A veces la gente piensa que todo lo que le sucedió a Jesús fue algo así como que se le salió a Dios de control todo, se le salió de las manos. Pero la palabra es clara y nos dice que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había preparado el plan perfecto para nuestra salvación. El Cordero, dice en Apocalipsis, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, en el corazón del Padre ya había sido inmolado Jesucristo. Él sabía perfectamente cómo iba a ser todo. Y esa sangre es una sangre preciosa, es una sangre sin mancha, es un sacrificio agradable. Y dice aquí que fue antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos. Es decir, hasta que llegó su hora, hasta que llegó su momento, es cuando se evidenció todo esto. Pero Dios ya lo había preparado todo y ya nos había dicho cómo sería todo por medio de los profetas. O sea, no fue algo advenedizo, no fue algo que sucedió porque sucedió, sino que sucedió porque estaba escrito que así tenía que suceder. Yo quisiera que pensáramos o meditáramos sobre esto que estamos leyendo, porque ciertamente comenzamos con la carta a Filemón y hablamos de personas como tú y como yo. Pero es importante que entendamos que a nosotros nos ha sido encomendado ese ministerio de la reconciliación. Y que nosotros no podemos rechazar ni desechar a nadie que se acerque a nosotros en la condición que venga. Y vaya que quien se los está diciendo me cuesta a veces trabajo a mí también, porque soy humano, soy como tú también. A veces llega alguien a acercarse a ti y por lo que tú quieras, por cualquier situación especial, uno pone a veces cierta resistencia y distancia. Pero uno nunca sabe por qué Dios lo está mandando a ti y no lo envió a otra persona. Uno no lo sabe. A veces nosotros pecamos haciendo o ignorando a alguien porque consideramos que no es para nosotros ese ministerio, que a nosotros no nos toca, o se lo mandamos a otra persona, porque dices tú, ay no, ¿cómo voy a hablar yo con esa persona? Fuchi, ¿verdad? No quiero. Lo hemos hecho muchas veces, pero cuando Dios pone una persona en tu camino, lo pone porque Dios te está diciendo a ti, atiende a mi hijo. Porque recuerden que todos los que estamos destinados para salvación, Dios nos trae para acá. A todos nos ha acercado con una persona, de una manera u otra, pero Dios nos ha puesto en la vida de alguien y ese alguien es el instrumento que Dios usa para acercarnos a su presencia y para que nosotros le recibamos y seamos hechos hijos suyos. Y ya como hijos, entonces, como dicen, todos somos iguales como hijos. Ya no hay hijos más grandes, hijos más pequeños, todos somos iguales. Quien está aquí al frente hablándote no es ni mejor ni mayor que tú. De manera que Dios nos pone en esa situación porque de alguna forma tienes que salir de la esclavitud donde estabas metido. Onésimo no encontró otra salida de acuerdo a su pensamiento, aún huyendo, hizo cosas indebidas, pero Dios es tan grande y tan hermoso que dijo, a ti te voy a usar también y te voy a mandar con uno de mis mejores alumnos para que te enseñe y para que te pongas a trabajar igual que ellos, para que dejes de sentirte diferente, para que dejes de ser esclavo y ahora seas libre y seas mi hijo también. Dice
Dice la palabra que cuando Jesús venga en las nubes y que vayamos a las bodas del Cordero y que suceda todo lo que tiene que suceder para el fin del mundo y para el reinado eterno del Mesías, dice que en la Nueva Jerusalén no se ve templo, porque el templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Fíjense bien, o sea, el templo es el Cordero, el templo es Dios y el templo está en nosotros. Yo quisiera y te quiero pedir que en verdad meditemos esto que Dios nos da la oportunidad de entender en la palabra, que fuimos sacados de la esclavitud, que fuimos sustituidos como víctimas, que Jesús fue nuestra expiación, que Él recibió nuestro castigo, que Él remitió nuestros pecados, que nosotros fuimos liberados por el sacrificio de Jesús, pero que ese sacrificio tiene un propósito. Y ese propósito no es venir aquí nada más a asistir, a escuchar. Ese propósito es que nuestras vidas se conviertan en testimonio y en ayuda para otras personas. Yo no sé, porque hay personas que ciertamente tienen el ministerio de evangelismo y hablan por todos lados y le hablan a mucha gente y Dios los usa para que se conviertan. Hay otros que no tenemos esa facilidad tan grande, pero que invariablemente tenemos que estar hablando del Señor. Tenemos que saber que este trabajo no es únicamente del pastor, o no es únicamente del que sale a la calle a evangelizar, no es únicamente del maestro, es un trabajo de todos, porque algún día alguien se acercó a nosotros y nos habló del Señor. Y ese alguien nos habló de tal manera que el Señor nos convenció, que el Espíritu Santo nos convenció de que era necesario salir de nuestra esclavitud. Y nos llevó a un lugar. A veces hubo quien nos llevó a una iglesia, a veces nadie nos llevó a una iglesia, pero nos dijo: busca una iglesia cerca de tu casa. Porque lo importante no es el punto donde te reúnas, lo importante es que busques del Señor, porque ese es el propósito, porque el templo no está aquí en cuatro paredes, el templo está en nosotros, porque nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. No sé cuántas veces te haya pasado a ti esto. Yo te lo comento porque, como te dije, a mí en lo personal me sucedió algo muy parecido a Onésimo. Yo cuando salí huyendo de todo. Y esa huida me llevó a la ruina absoluta. Pero encontré en el camino a un Pablo. No porque fuera un apóstol, sino porque fue una persona que abrió su corazón y me habló del Señor. Y también, como seguramente lo hizo Onésimo, al principio no quería, pero cuando el Espíritu Santo te toca, no hay manera de resistirte, mi hermano. No hay manera de resistirte. Y si no hubiese sido porque esa persona me habló de Jesús, yo pienso que tampoco nunca hubiera regresado a mi núcleo familiar. Porque a mí, después de esto, me costó más de 9 años reintegrarme a mi núcleo familiar. Pero cuando regresé, yo ya no era el esclavo. Yo ya era una persona libre en Jesús. Y esa libertad me dio la seguridad de que yo podía regresar a casa. ¿Hubo reproches? Muchos, muchísimos. Pero ¿sabes qué? Uno sabe que aunque el mundo te reproche, Dios ya te perdonó. Jesucristo ya pagó. ¿Hay deudas? Sí, sí las hay. Pero como le dijo Pablo a
Ay, se me volvió a ir el nombre, perdón. A Filemón, no sé por qué no se me grabó. Pero como le dijo Pablo a Filemón, así dice el Señor, si Él te debe, yo lo voy a pagar, tú no te preocupes. Y Él calma esa deuda, Él la detiene, Él la detiene. Tú y yo sabemos que lo debemos, pero el Señor dice, tú, tranquilo, yo ya pagué, yo me encargo de lo demás, De manera, mi hermano, que yo sé que quizás tú no has pasado por situaciones así tan difíciles, espero en Dios que no haya sido así, pero si lo fue, créemelo, ya no eres el esclavo, ya no eres Onésimo, ahora eres hijo de Dios y como hermano eres recibido y como hermano te queremos aquí y como hermano te aceptamos y no nos asustan tus errores, no nos asusta lo que hiciste, no nos asusta la vida que tuviste. A nosotros lo que nos mueve es saber que Jesucristo y el Espíritu Santo están haciendo una obra preciosa, poderosa y perfecta en ti. Porque Dios te quiere usar a ti también. Dios te quiere usar para llevar su nombre a más personas. Dios te quiere usar para que tú seas el hijo que Él quiere que seas. No sé hasta qué alturas te va a llevar, porque no lo sabemos. Quizás esta congregación pequeña, quizás engendre un pastor tremendo, o evangelistas, o maestros, o qué sé yo. No lo sabemos, porque nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y si Él te trajo aquí, si Él te escogió, es porque tiene un propósito grande para ti. Y si ese propósito grande tú lo aceptas, créemelo que no va a existir nada en este mundo que te detenga. No va a haber nada que te distraiga y no va a haber nada que te saque de tu propósito. Pero tú tienes que saber que fuiste escogido, que fuiste perdonado, que fuiste limpiado por la sangre del Cordero, que fuiste lavado, que fuiste justificado y que fuiste presentado delante del Padre como justo por Jesucristo. No por ti, no por mí, sino por Cristo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a despedirnos con una alabanza.